Jorge Luis Borges fue probablemente el escritor argentino más representativo del siglo XX. Desde sus intervenciones en la vanguardia argentina de los años 20 hasta la consagración definitiva, que a partir de la década del 60 lo convirtió en referencia obligada de críticos internacionales, de teorías novedosas y de otros escritores. Desarrolló una obra amplia que eludió la novela por sus complejidades psicológicas y abundó en cuentos, ensayos y poemas. En 1923 publicó su primer libro, Fervor de Buenos Aires. Allí se dedicó a poetizar la ciudad en la que nació en 1899, y especialmente a exaltar esas zonas que limitan con la Pampa, el espacio fronterizo en que la ciudad se desvanece en tapias rosadas. Durante toda la década de 1920, tanto en sus libros individuales como en su participación en la revista Martín Fierro, se empeñó en otorgarle una condición mítica a la ciudad porteña, como consta en Fundación Mitológica de Buenos Aires, en que insiste en que el origen de la urbe se produjo en el barrio de Palermo y puntualmente en la manzana que él habitaba, la manzana perfecta que persiste en mi barrio, Paraguay, Gurruchaga, Guatemala, Serrano. En homenaje a esa fijación poética, un sector de la calle Serrano lleva hoy el nombre de Jorge Luis Borges. De esa misma época son sus primeros ensayos que se negó a reeditar en vida y que fueron publicados por su vida, María Kodama, en los años 90, conservando las ediciones originales. Los libros iniciales, Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, serían la antesala para el ensayo mayor de esa época, Evaristo Carriego, en el cual inventa un precursor poético y sostiene que la literatura porteña deriva de las inscripciones de los carros que circulaban por Palermo. La década del 30 es la de sus inicios como cuentista. Aunque ya había difundido el relato, Hombre de la esquina rosada, serán sus intervenciones en el diario popular Crítica y en la refinada revista Sur las ocasiones en que redactará sus primeros textos narrativos. De la experiencia en crítica resulta Historia universal de la infamia, colección de narraciones de personajes extravagantes que oscilan entre lo criminal y lo delirante. Su participación en Sur será la oportunidad de exhibir sus relatos mayores, los que lo convierten en referencia insoslayable del cuento argentino Tron Ukbar Orbis Tertius, El jardín de senderos que se bifurcan, Emma Suns, La muerte y la brújula, Las ruinas circulares. Esos cuentos integran sus colecciones más renombradas, Ficciones y El Aleph. Es también en esos libros donde se ajusta cuentas con la tradición literaria argentina, revisando reiteradamente el Martín Fierro. Primero en el cuento El fin, donde pervierte el final del poema de José Hernández, haciendo morir a Fierro en manos del Moreno. Luego en Bibliografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde inventa un pasado para el personaje del gaucho Cruz, insistiendo en que toda su vida se justifica exclusivamente en el hecho de salvar a Fierro cuando la policía está por atraparlo. En los años 50, Borges se destaca como ensayista con el libro Otras Inquisiciones, donde revisa algunas de sus ideas iniciales e insiste en tópicos como la despreocupación argentina por utilizar la cultura de cualquier parte del mundo, como consta en El escritor argentino y la tradición. En los 60 retorna a la poesía, tanto en la versión más sofisticada como en aquella en la cual recupera la lengua que había desarrollado en sus historias de compadritos. En este sentido, escribe las milongas que componen para las 6 cuerdas, que insiste en personajes mitificados como Jacinto Chiclana o Manuel Flores. La década de 1970 es la del retorno a la narrativa con el informe de Brody, que reúne historias diversas. La de un misionero en territorio del Río de la Plata, en el relato que da título al conjunto, la del encuentro secreto entre los generales San Martín y Bolívar en una ciudad ecuatoriana en la cual el venezolano queda a cargo de la independencia de América, y la de una familia de ingleses destacados que reproducen la crucifixión de Cristo en la Pampa. Borges sostiene que los hombres se han dedicado a contar siempre 2 historias, la de un barco perdido que busca por el Mediterráneo una isla querida, la trama de la Odisea, y la de un Dios que se hace crucificar en el Gólgota.
Eso evidencia su voluntad de cruzar ambas tradiciones, de reunir la epopeya occidental con la fe oriental y producir en ese marco la originalidad de la literatura argentina. El reconocimiento internacional de Borges se volvió indiscutible. Incluso las revistas de variedades de Buenos Aires se ocuparon de su figura, poniéndolo en la incómoda posición de la celebridad que el escritor rechazaba. Es por eso que respondió con irreverencia las preguntas que un periodismo banal le formulaba. Consultado sobre la reiterada candidatura al premio Nobel que nunca le fue concedido, Borges respondió: "Es una vieja costumbre escandinava". Cuando se le atribuyó la condición de genio, observó burlescamente: "No crea, son calumnias". En verdad, la reticencia a concederle el Nobel se sostuvo en razones políticas. Borges, quien había apoyado a Hipólito Yrigoyen en las elecciones de 1928, se había afiliado luego al Partido Conservador en una actitud provocativa. Cuando fue despojado de su cargo en una biblioteca municipal por orden del peronismo triunfante en 1945, se ensañó con el régimen y recalcó que los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. Tras la caída de Perón, el escritor ocupó el puesto de director de la Biblioteca Nacional y diseñó la figura de un bibliotecario obsesivo que aparece en muchos de sus cuentos. La pasión por la biblioteca infinita caracteriza la imaginación narrativa que culmina en los cuentos de El libro de arena en los años finales de su vida, cuando prefiere entregarse a la poesía o al poema en prosa y dedicar un texto de su último libro, Los conjurados, a la guerra de Malvinas, John Ward y Juan López. Jorge Luis Borges falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. Parece coherente con su figura recordarlo con los versos que le dedicó 20 años antes a uno de esos compadritos a los que admiraba por su coraje y su habilidad con el cuchillo. La habilidad de Borges, notoriamente, estuvo en la capacidad de imaginar mundos a través de la palabra, tan poderosos y tan universales que es imposible pensar la literatura del siglo XX sin su presencia irónica. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que suele tener la gente.